Ahora sí vamos a meternos de lleno en este tema que nos tiene una mezcla de intrigados, asustados, preocupados también con el desprendimiento del gigante iceberg. Está con nosotros Hernán Nadal de Greenpeace, director de comunicación. ¿Cómo andás, Hernán? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido una vez más. Hace pocos días estuviste diciéndonos que esto podía llegar a suceder. Sí, finalmente se concretó. Es algo que no sabíamos cuándo iba a pasar, sabíamos que iba a pasar y es una muestra más de los efectos del cambio climático. En la Antártida nosotros vemos, al igual que en el Ártico, con anterioridad lo que va a pasar en el resto del mundo. En los últimos 50 años en la Antártida la temperatura subió 3 grados y esto es una alarma para todos los gobiernos del mundo que tienen que tomar medidas ya mismo para detener las causas del calentamiento global. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este desprendimiento? Bueno, de este desprendimiento particular, las consecuencias tienen que ver con el hielo que quedó sobre el continente. Al moverse hacia el agua, el hielo que estaba flotando, deja descubierto todos los glaciares que están sobre el continente que pueden empezar a acelerar su derretimiento y eso aumentar el nivel del mar y a su vez incrementar los efectos del cambio climático. Pensemos que los polos son como grandes espejos que tiene la Tierra que reflejan la radiación solar. Al retirarse, esos espejos desaparecen y pasa a ser como una esponja que toma calor y eso incrementa los efectos del cambio climático. Es como un círculo vicioso, digamos, Exactamente. de alguna manera. Hernán, ¿y se sabe hacia dónde se dirige? No se sabe, depende de las corrientes que lo van a ir derritiendo. Finalmente ese bloque de hielo va a desaparecer, ¿no? Imagino que en ese enorme bloque debe haber animales. Sí, bueno, en toda esa zona hay un montón de animales, se van acomodando a las nuevas circunstancias, pero bueno, esos animales se están acostumbrando a condiciones que no son las naturales, Claro. Por eso también hay migraciones de especies que van de una zona hacia otra, y finalmente si seguimos con esta tendencia, muchas de las especies van a desaparecer, ¿no? Ahora, decimos que esto es consecuencia del cambio climático y parece como algo lejano, como algo, bueno, ¿yo qué tengo que ver? ¿Es producto de la mano del hombre o producto de una evolución natural? Como supimos que en algún momento la Tierra estuvo cubierta de hielo, después estuvo toda inundada, después, o sea, ¿qué tenemos que ver nosotros en todo esto? La Tierra tiene ciclos naturales de cambios climáticos, pero no se dan con esta velocidad que se están dando. Este cambio climático que estamos sufriendo ahora tiene que ver con la mano del hombre, tiene que ver con el surgimiento de la revolución industrial, donde se liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que genera un efecto invernadero que hace que la Tierra se caliente. Por eso, así como el hombre fue el que creó este problema, también puede solucionarlo deteniendo las emisiones. Por eso este Acuerdo de París lo que buscaban entre todos los gobiernos es tratar de disminuir las causas del cambio climático. No es lo más ambicioso que se puede conseguir, tenemos que seguir reclamando que sea todavía más ambicioso, pero bueno, es un paso en adelante para tratar de detener este problema tan grave que va a afectar a millones de personas, ya está afectando a millones de personas. ¿Pero qué implica, por ejemplo, que al Acuerdo de París primero haya adherido Estados Unidos y ahora Donald Trump haya decidido salirse? Es una pésima decisión y es un mal ejemplo para los otros países del mundo. Pensemos que Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero per cápita, además de todo lo que emitió históricamente, y es uno de los que pone fondos también en este acuerdo para ayudar a los países que están en vía de desarrollo, con lo cual es una muy mala señal. Sin embargo, por otro lado hay otros países que están tomando la delantera, como los países de la Comunidad Europea, China o la India, que están tomando medidas también para tratar de compensar lo que está haciendo Estados Unidos. Incluso dentro de Estados Unidos tampoco es tan simple para Donald Trump poder avanzar en ese sentido, porque hay otras economías internas, como por ejemplo California, que van hacia las energías renovables con mucha fuerza. Entonces, también dentro de Estados Unidos tiene resistencia, e incluso dentro de sus votantes. Se hizo una encuesta entre los votantes de Donald Trump y el 80% querían permanecer dentro del Acuerdo de París, estaban interesados en tomar acciones contra el cambio climático, con lo cual ni siquiera representa a sus propios votantes y a los ciudadanos de su país, sino que está protegiendo a empresas que van a desaparecer, como las empresas de carbón, que mediante el lobby están tratando de conseguir sobrevivir un poco más. Pero la tendencia no solo de los gobiernos, de las organizaciones que lo están reclamando, sino el mismo mercado que muestra que las energías renovables son mucho más económicas. Incluso. Hernán, en otras oportunidades hubo otros desprendimientos, tal vez no de esta magnitud. ¿Y qué consecuencias tuvieron? Bueno, como te decía, el particular desprendimiento de este o de los anteriores lo que van marcando es una tendencia de todas las cosas que van pasando alrededor del cambio climático. No hay una afectación directa por una de estas cosas, sino que la totalidad de esto
va cambiando las corrientes marinas, Sí. la cantidad de acidez que tiene el mar. Entonces van cambiando las condiciones de vida de una forma muy rápida que no permite tampoco que las especies se adapten. En los cambios climáticos naturales de la Tierra se dan en miles y millones de años, con lo cual las especies pueden ir adaptándose. En este caso se dio en 200 años, ¿no? Claro. Por eso están desapareciendo en tantas especies todos los días. Todo a mayor velocidad. Ahora recién hablaba, Ana decía, el calentamiento global. Parece como que es algo de lo que yo no soy responsable, pero ¿cuáles son esas pequeñas acciones que podemos llevar cada uno adelante para aportar nuestro granito de arena a que ese calentamiento global no sea tal? Bueno, primero el reclamo hacia los gobiernos y las corporaciones, que son los que emiten mayormente los gases de efecto invernadero. Y después también tiene que ver con las acciones que yo puedo hacer desde mi consumo, ¿no? ¿A qué empresas le compro? ¿Qué utilización hago de los recursos? Si es una utilización inteligente, no desperdiciar energía, tratar de tener todos los artefactos eléctricos que tengan la mayor eficiencia energética. En Argentina tienen etiquetados, con lo cual podemos ver cuando vamos a comprar un electrodoméstico cuáles son los más eficientes, los que consumen menos energía. El que dice A, ¿no? Claro, tienen una gradación y ahí, bueno, uno puede elegir cuáles son los mejores. El tema del reciclado, ¿no? Claro. No solamente estamos haciendo que la Tierra sufra un montón y las especies por los recursos que nosotros extraemos de maneras que no son muy amigables con el medio ambiente, sino que después además los terminamos enterrando, van a un relleno sanitario, Claro. recursos que podrían ser reutilizados, ¿no? Entonces eso es la verdad muy importante. Vos sabés, Hernán, que en 2011 un fotógrafo llamado Hernán Repesé dejó de tirar todos los elementos reciclables, digamos, y los empezó a acumular. Vamos a ver seguramente fotos acerca de este acumulamiento que hizo este hombre. Juntó durante 4 años para hacer estas fotografías, juntó 70 metros cúbicos de basura, 1.600 cartones de leche, 4.800 tubos de papel higiénico, 800 kilos de diarios. Y de esta manera estas imágenes nos ayudan a visibilizar el problema eterno de la basura y su impacto sobre el planeta. ¿Qué tan importante es entonces reciclar? Es muy importante. Nosotros en Argentina producimos más o menos 1 kilo de basura por persona por día. Mucho de eso es reciclado, entonces ahí lo ¿Cómo primero... estamos comparados con otros países? Estamos mal. Tenemos la ventaja en principio en la Ciudad de Buenos Aires que hay una ley de vanguardia en cuanto al tratamiento de los residuos domiciliarios. Lamentablemente no se cumple. Pero no se cumple, eso te iba a decir. La ley existe, pero no se pone en práctica. No, es una ley que implicaba que para el 2020 no se llevaba ningún residuo domiciliario de la Ciudad de Buenos Aires a enterrar en los rellenos sanitarios. Para el 2010 tenía ya que tener un 30% de reducción y hasta ahora vamos un 25%, con lo cual ahí hay una falta muy grande del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos 10 años en cuanto al avance de... La famosa ley de basura cero. La ley de basura cero. Eso implica que tiene que haber doble contenedor en todas las cuadras para que nosotros podamos separar lo que es los residuos secos de los húmedos. Los secos son todas las cosas que podemos reciclar, papel, cartón, vidrio, y eso es muy simple, ¿no? Es prepararlo, poner un tacho aparte en nuestra casa y separarlo, y después está lo orgánico, lo que se puede tratar con composteras, pero es menor comparado a todo lo reciclable. Y después también qué selección de productos hacemos con los que tienen a lo mejor demasiado packaging, demasiada envoltura para un producto que a lo mejor no lo necesita, ¿no? Claro, es una decisión diaria que tenemos que tomar. Ahora, aclarémosle a la gente, digamos, quien no tiene todavía 2 tachos en su casa, vos decís cartón, papel, vidrio, ¿en qué estado tienen que estar? ¿Cómo tienen que tirarse? Porque no es de cualquier manera y cualquier papel y cualquier cartón. No, tienen que estar en un estado limpio también para que las personas que trabajan después con estos residuos lo puedan trabajar de la manera más segura. Pero es simple, ¿no? Es por ahí si es una botella de vidrio, enjuagarlo, dejarlo que se seque y separarlo. Los papeles y los cartones tienen que estar secos. Obviamente si es un papel o un cartón que ya tiene otra sustancia orgánica, como por ejemplo el cartón de la pizza que tiene el aceite. Eso no sirve.
eso va La basura común. Claro, a compostado, digamos, que es donde uno pone con las lombrices. Claro, porque el papel tisú y demás se pueden poner en las composteras también. Sí, eso se degrada completamente. Todo lo que sea de procedencia orgánica se puede compostar y bueno, y las lombrices son una máquina de generar tierra todo el tiempo, con lo cual si uno tiene un pequeño jardín o incluso en un balcón lo puede hacer y tiene además buena tierra para sus plantas. Hernán, ¿qué pasa con esos residuos que no se pueden reciclar? Por ejemplo, pilas. Bueno, esos son residuos que en el caso de las pilas son residuos electrónicos. Desde Greenpeace habíamos impulsado una ley de residuos electrónicos que lo que decía es que cada empresa que pone un producto en el mercado se tiene que hacer cargo de Me parece fabuloso. ¿Qué pasa que no se cumple eso? Bueno, esa ley tenía media sanción y el gobierno anterior, la ministra de Industria, Deborah Giorgi, ha pedido, y el diputado Feletti, ha pedido de la Cámara Norteamericana de Empresas, la bloquearon y esa ley perdió estado parlamentario, ese proyecto de ley, con lo cual nunca se sancionó y es una medida muy importante. Muy importante. Cuando vamos a la juguetería a comprar algo para nuestros hijos, tenemos que pensar seriamente cuánto tarda una pila. Nunca se degrada una pila, ¿o sí? No, la pila tiene un montón de componentes tóxicos. Claro, o sea, no es solo lo que tarda en reciclarse, en degradarse, sino lo que contamina en el proceso. Exactamente, por eso siempre es preferible utilizar cosas o juguetes o aparatos que no necesiten pilas, y si no, utilizar pilas recargables que extienden la vida útil de una pila y se pueden usar 100 veces, 150 veces comparado con una pila común. Entonces el residuo que se va a eliminar es menor. ¿Y cuál es la postura, Hernán, de Greenpeace frente a las bolsas biodegradables? Bueno, lo mejor también tiene que ver con la reducción, ¿no? Es muy importante pensar la reducción más allá del reciclaje. El reciclaje es lo último que uno hace cuando termina el producto, pero con las bolsas lo que pasa es que a veces se usan 5 minutos y después tardan 200 años en degradarse. Y muchas terminan obviamente en el río y en el mar, afectando hay muchísimas fotos que se pueden encontrar en internet de cómo afecta a la vida marina, porque todo termina en los sumideros y van a... Ahora aparecieron unas bolsas que supuestamente en el agua se degradan. Sí, no conozco esas. Sí, no, lamentablemente no, pero bueno, lo leí justamente ayer. Sí, hay bolsas que tienen productos biodegradables, no sé particularmente esas, pero... no creo que sean las que te dan en el supermercado chino, pero... No, probablemente no. Pero, o sea, es bueno como recomendación para el común de la gente buscar opciones de este tipo, digamos, si están al alcance de la mano, como para hacer lo que uno puede desde su casa. O llevar la bolsa de la feria, esa antigua bolsa de la feria. Eso es lo mejor, digamos. Podés elegir la que más te guste, tu changuito, sí. Hay ahora unos que son muy lindos. Y lo que tiene que ver es eso, no generar residuos que pueden ser evitados. En algunos casos hay que buscar los productos de sustitución, los que sean mejores, pero en otros no necesitas generar cosas que sean descartables, ¿no? A veces vemos muchas cadenas de cafetería y todo, que por ahí dan todos vasos de cartón y dicen, bueno, nosotros reciclamos el 3% de los vasitos. Bueno, ¿qué pasa con el otro 97%? Claro. Incluso el proceso de reciclado también demanda energía, porque todo emisión de gases. Con lo cual... Nada, es mucho más simple desde cada una de las prácticas lo que hacemos, tratar de reducir los residuos, entonces ir a soluciones que no necesiten ser descartadas. ¿Y la política del reciclado, extenderla a la provincia de Buenos Aires y a distintas localidades? Que lo hagamos acá en Capital Federal solamente no alcanza. Bueno, tenemos una buena noticia. El martes... a través de la plataforma que tiene Greenpeace, que se llama Hagamos Eco, es hagamoseco.org, donde la gente puede crear sus peticiones. Una persona creó una petición en Pergamino para exigir basura cero y después de varios años logró que en Pergamino, una ciudad bastante grande, se apruebe una ley de basura cero que también va hacia ese lado, ¿no? A evitar que vayan la basura a rellenos sanitarios. Y esto tiene que ver con las cosas que podemos hacer. Cada persona tiene la posibilidad de cambiar. Esta persona creó una petición en Hagamos Eco y de esa manera logró que una ciudad como Pergamino tenga una ley que se venía discutiendo hace mucho y no se lograba. Entonces, me parece que es muy importante que todos tengamos en cuenta que somos parte, en algunos casos, del problema, pero también podemos ser parte de la solución. Totalmente, y podemos hacer un cambio. Gracias, Hernán, por visitarnos otra vez. Seguimos en Pura Vida.